esa propuesta del Ministerio de Seguridad Social de hacer esa baja flexible, una baja flexible por enfermedad. ¿Qué nos puedes decir sobre qué es lo que propone y qué supondría en caso de que se lleve a cabo? Adelante. Pues vamos a ver, para ponernos un poco en antecedentes, lo que ha propuesto el Ministerio de Seguridad Social, ¿no? El Ministerio de Seguridad Social, ha sido, bueno, lo han planteado como una ampliación de derechos durante la baja, ampliación de derechos. Ahora cuando expliquemos en qué consiste, pues bueno, pues veremos hasta qué punto llega, la voluntad de tomarnos a todos por gilipollas. Porque no merece otra explicación. Y bueno, pues durante las bajas, ¿qué consiste? En que, bueno, en aquellas bajas de larga duración por enfermedades recurrentes o de larga duración, ¿no? Pues bueno, pues se pueda trabajar parcialmente, ¿no? Que el trabajador pueda voluntariamente, pónganse muchas comillas en lo de voluntariamente, toda vez que hablamos de una relación jerárquica, ¿no? La relación laboral, y que todos sabemos cómo funciona, pues pueda trabajar parcialmente, ¿no? O durante temporadas, mientras se produce su recuperación, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? de la baja por incapacidad temporal. Claro, evidentemente lo primero que nos viene a la mente es, ¿esto en qué modo es una ampliación de derechos? El hecho de tener que ir a trabajar, ¿sabes? Y por otro lado, evidentemente, ¿qué voluntariedad va a ser esta? Vamos, la voluntariedad dentro de una relación laboral, pues bueno, es algo muy sui generis, ¿no? O sea, todos sabemos que las horas extras también son voluntarias, ¿verdad? Y lo llevan siendo toda la vida. Y todos sabemos que todos los meses se hacen 6 millones de horas extras de media en todo el país sin declarar ni cotizar, lo que además de un fraude a los trabajadores supone un fraude a las arcas del Estado. Es exactamente lo que va a ocurrir aquí. Ya lo recordamos en la época, por ejemplo, del COVID, como gente de baja, o sea, todos conocemos testimonios y bueno, pues es algo que estaba a la orden del día, como gente de baja o incluso gente de ERTE, ¿vale? Tenía que ir a trabajar también voluntariamente y, por supuesto, sin que la administración no se enterara. A ver, esto ha ocurrido con la habitual gañanidad de, un buen sector del empresariado español, ¿no? Lo que se pretende ahora es legalizarlo. Literalmente legalizarlo, ¿no? Y que encima, corra a cuenta, ¿no? De las arcas del Estado, al menos parcialmente. Esa es la cuestión básica, ¿no? Del asunto. Luego hay que subir, aparte de esto, ¿no? Es lo impracticable que es esta medida. Mira, vamos a ver, porque no solamente hay que mencionar el tema desde la óptica de la propia baja en sí, sino de las consecuencias que tiene esto. Hay que pensar que, claro, ¿en qué tipo de bajas estamos pensando? Estamos pensando en bajas, como he dicho, de larga duración, ya sea por enfermedades de muy largo tratamiento. Se han citado como ejemplo los pacientes oncológicos. Sí, ir a trabajar cuando estás siendo tratado de un cáncer, sí. Eso es lo que ha dicho. Y otras, dolencias traumatológicas, etcétera, que pueden ser recurrentes o que pueden tener una muy larga duración. Claro, esto es impracticable. ¿Por qué? Pues porque existe, porque nuestra legislación, la que todavía nos queda, ¿no? Pues tiene que ser garantista en esto y tiene en cuenta cuál es el objetivo último de la baja por incapacidad transitoria, ¿no? Baja por IT, que se le llama, que es lo de la recuperación del trabajador o la trabajadora, ¿no? El hecho de que no pierda ingresos y evidentemente esté protegido frente a esta eventualidad, ¿no? Frente a la incapacidad temporal. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, si haces trabajar a alguien, pues vamos a ver, o sea, difícilmente se va a producir esa recuperación. Siempre nos van a salir con supuestos de laboratorio en los que podría ser incluso beneficioso, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos que el 99% de las ocasiones no sucederá así, incluso ya simplemente pues por el mismo tema. Sí, de hecho, esto es un dato a tener en cuenta, ¿vale? A la hora de tenerlo en cuenta. A día de hoy, y esto es un dato que no se publica mucho, pero que a día de hoy más del 50%, casi el 55% de las bajas se producen por motivos psicológicos, no físicos.
¿vale? Casi, o sea, más de la mitad de las bajas, ¿vale? Esto es importante, ¿no? Tener en cuenta, no, es un tipo de baja donde además el factor laboral y condiciones laborales tienen mucho que ver. Pues imaginémonos, pues qué beneficio puede tener, pues volver voluntariamente, otra vez, entre comillas, ¿no? A trabajar parcial o por temporadas, mientras se supone que te estás recuperando de problemas psicológicos, que en muchos casos es un factor importante, si no la causa, ¿vale? de ese problema psicológico, ¿no? El trabajo. Y claro, luego, por eso, no solamente esto es impracticable por esa razón, ¿no? Sino también porque, claro, ahí existe un artículo en la Ley General de la Seguridad Social, por eso decía que nuestro sistema todavía, ¿no? Lo que nos queda de él todavía tiende a ser garantista. Existe un artículo que se llama el 156 de la Ley General de la Seguridad Social, que te define lo que es un accidente de trabajo, ¿vale? Y en el 156.2 te explica, dice, bueno, pues qué es lo que se puede conseguir. El 156.1 te define el accidente de trabajo y toda lesión producida a un trabajador o trabajadora con ocasión o a causa del trabajo. Vale. Y en la segunda te define casos, ¿no? O vamos a decir, supuestos particulares. Y uno de ellos, la letra F, lo que dice es que toda aquella dolencia, ¿vale? Que sea reiterada o agravada al trabajador, ¿vale? A causa del trabajo o con ocasión del trabajo, aunque provenga de una dolencia previa que no tenga nada que ver con él, ¿vale? O lo que es lo mismo, que te empeoren enfermedades que ya tienes tú, ¿vale? Claro, piensa en eso, trabajador o trabajadora que se reincorpora, que se reincorpora, que parcialmente, y bueno, pues sufre un agravamiento. ¿Lo consideramos un accidente de trabajo? ¿Ha tenido que ver el trabajo en ello? Claro, o sea, ahí se abre un melón tremendo, ¿vale? Con este asunto, porque claro, evidentemente, si a mí alguien me viene con eso, o sea, es que no dudo ni medio minuto en sacarlo accidente de trabajo. Y bueno, la empresa dirá lo que quiera, bueno, pero se lo tendrá que decir a un juez, ¿vale? Porque evidentemente no va a bastar con lo que ellos digan, ¿no? Pero pues así sucesivamente. Disculpa, Íñigo. Entonces, ¿cuál crees tú? Te estoy pidiendo tu opinión, que es la intención del ministerio a esto. No, es una forma de ahorrar dinero. Lo que pasa es que ni siquiera lo han pensado bien. Es así de simple. O sea, lo que buscan es ahorrar dinero. Si un trabajador se reincorpora, una trabajadora se reincorpora parcialmente, ¿vale? O a temporadas, pues evidentemente es tiempo, o porque parcial o totalmente dejan de pagar la prestación, ¿vale? Y que únicamente reciben la cotización, ¿vale? Por ese trabajador o trabajadora, ¿vale? Claro, o sea, básicamente es eso. Lo que ocurre... Claro, mientras está de baja la persona, la persona enferma, mientras está de baja, pues claro, la empresa solo tiene que pagar social y el sueldo se lo paga la propia seguridad social, ¿se entiende, no? Eso es. No, y la seguridad social así evita hacer ese desembolso, claro, si está de baja parcial o trabaja parcialmente, claro. Yo entiendo. Efectivamente. Y no hay ninguna otra explicación, porque esto no es ninguna ampliación de derechos ni nada por el estilo. O sea, esto es simple y llanamente, o sea, una medida para intentar ahorrar de la seguridad social. Bueno, ya han tirado de las pensiones, ahora van a tirar de las bajas. Posiblemente luego intentarán tirar del paro, ¿no? Pero es así, o sea, es lo que están intentando. Lo que ocurre es que, como decía, no lo han pensado bien, porque no casa ni con el resto de la Ley General de la Seguridad Social, ni con la prevención de riesgos laborales. No hay que tener en cuenta que existe una ley de prevención de riesgos laborales que te exige en su artículo 25, ¿vale?, que adaptes los puestos a las circunstancias particulares si existen de salud de las personas trabajadoras. Lo que significa que esa persona también se vería sometida a ciertas limitaciones. El servicio de prevención tendría que valorar esas limitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, o lo que es lo mismo, que al final está el follón, que ninguna empresa seria se va a plantear esto en serio, ¿vale? Ninguna, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, pues que lo que he dicho, hay un gañanismo masivo en el empresariado español, ¿vale?, que va a provocar que mucha gente, pues lo mismo que bueno, pues sucedió en la época del COVID o bueno, ha ocurrido toda la vida, ¿vale?, pues van a aprovechar esto para hacer trabajar a
hacer trabajar a la gente de baja, incluso aunque luego les puedan venir consecuencias como la que ya he dicho, que es que luego dice, oiga, pues ha empeorado y esto te lo voy a atribuir a accidente de trabajo, te voy a pedir un recargo de prestaciones, te voy a pedir una indemnización, etcétera, etcétera, ¿sabes? O sea, que en muchos casos va a suceder si esto llega a instaurarse, ¿vale? Pero vamos, ese es el tema, ¿vale? Lo mismo que dicen, no, se reincorpora a media jornada y tal, y luego le hacen trabajar la jornada completa, que todos sabemos cómo es esto. Lo mismo que lo de la voluntariedad, ¿no? O sea, con lo cual, pues evidentemente esto no está bien pensado y está pensado, pues bueno, pues para un tipo muy específico de empresario, que es el gañán, ¿no? Uno de los cánceres de este país. Y bueno, pues y no tiene más objeto que es el de ahorrar dinero a la seguridad social. Más ni menos. No es una ampliación de derechos, ya me dirán en qué consiste esa ampliación de derechos, ni nada por el estilo. Bueno, Toni, perdona, sí, Toni, cuéntanos, ¿qué te parece a ti esta iniciativa de El Masai? El Masai, recordemos, la ministra, que pertenece al Partido Socialista Obrero Español, lo cual tampoco nos sorprende mucho que tome este tipo de iniciativas que son un auténtico atentado contra los derechos de la clase trabajadora, ¿no, Toni? Buenas, pues sí, es otro ejemplo del progresismo bien entendido al que nos está sometiendo el gobierno más progresista y valga la redundancia de la historia 2.0. Es tan simple como eso. Y entonces, como tienen a una parte de los medios de formación de masas progres pues a su favor, y luego tiene todas estas cosas, pues sencillamente se dan como bien hechas, se consideran bien hechas porque si no sabemos que viene la derecha. Entonces, como hay que parar a la derecha, pues todo vale, para parar a la derecha todo vale, incluso hacer medidas tan de derecha como la propia derecha, pero eso es irrelevante porque las han hecho ellos. Y así vamos. Luego también ha sido curiosa la no reacción de nuestros queridos sindicatos verticales, que tampoco tienen nada que decir al respecto, porque como sabemos que son meros apéndices del Estado, pues tampoco tienen mucho que hablar. Por supuesto, si esta medida hubiera sido planteado por un gobierno de derecha, entre comillas, pues hubieran puesto el grito en el cielo, etcétera. Pero hoy en día, pues nada, ni huelgas, ni nada de nada. ¿Esto qué significa? Pues que, es decir, la victoria de la extrema derecha española, porque en España la derecha es el PSOE, vamos, y lo demás todo es extrema derecha, o derecha extrema, como prefieran, pues es inevitable. Es francamente inevitable. Es inevitable. En el momento que haya elecciones es que van a perder porque se están cavando su propia tumba. Y aparte es que no tienen ningún problema en defender este tipo de medidas y tal. De hecho, salió el secretario de Estado, el tipo el médico que estaba en Más Madrid y que ahora está el secretario de Estado de Sanidad, creo, o no estoy seguro, Padilla, diciendo que la medida y puso bien implementada, pues estaría de maravilla. Pero claro, la clave es bien implementada. Como ha comentado Íñigo, teniendo en cuenta cómo se las gasta los empresarios españoles, pues esto de que nos hablen de una medida bien implementada es un insulto a la inteligencia y emprendes al sol. Porque ellos lo que van a hacer es lo que ha dicho Íñigo. Es sacar el máximo beneficio posible. Y así vamos, de genialidad en genialidad, hasta que lleguen las elecciones, que no sabemos cuándo llegarán, y entonces sacarán a pasear el que viene la derecha, que viene la derecha, que viene la derecha. Serán derrotados, evidentemente serán derrotados, pero no serán derrotados porque la pata derecha pierda votos, porque sabemos que su suelo electoral es de roca. Es porque como esas medidas a lo que están, a la parte que están triturando es a nuestra querida Mrs. X y a sus mariachis. Si están dentro de poco van a ver una competición, se va a poner a la altura del ángel caído. Entonces ellos solos no son suficientes. Es el verdadero problema que tiene, dijéramos, la pata derecha, la pata izquierda del régimen. Que su coche escoba, pues lo han triturado. Estas medidas lo que hacen es triturarlo. Y entonces sin ellos, con sus 90, 100 escaños que se caen, o 110 escaños, no van a ningún sitio. Pero bueno, esto es lo que hay y vemos que no van a modificar el rumbo en absoluto, y cuando lleguen las elecciones, pues su argumentación empezará y acabará en hay que parar a la derecha. Y mirad a aquellos que cavernícolas que son y que miedo que dan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, ya lloverá sobre mojado y no les servirá para nada. Y el verdadero problema es que cuando la extrema derecha española llegue al poder, que llegará, se va a tirar muchos años. Muchos años. ¿Por qué? Porque no tiene nada frente, me refiero.
Es que no tienen, no tienen nada enfrente. Esta gente, pues, va a lo que va y cada medida es que es igual, básicamente es igual que la anterior. Es igual que la anterior, es lo que yo dije en su momento, que era austeridad. En las 2 elecciones se votó austeridad con sonrisa o austeridad sin sonrisa. Pues ahora estás votando austeridad con sonrisa. Y ya está, eso es lo que hay. Y mientras tanto tenemos a nuestro querido don Carlos Cuerpo, que todas las semanas, yo ahora es que ya es una de mis, como dirían en inglés, guilty pleasures, ¿vale? Y le sigo en Twitter, y el hombre pues va encantado de la vida diciendo que todo va de maravilla, de maravilla, de maravilla, y que la economía es como un tiro y que todo va, vamos, que atamos los perros con gonizas. De hecho, esta semana ha hecho 2 entrevistas exactamente iguales a 2 medios de formación de más diferentes diciendo lo mismo, que todo va de maravilla. Y si no, que cualquiera de nuestros oyentes se pase por su cuenta y verá cómo va, vamos, mejor imposible. Imposible. Y el que se queje ya sabe, pues lo que quiere es que venga la derecha a gobernar. Bueno, pues Jorge, ¿qué te parece esta medida que propone la ministra El Mazai? A mí no me extraña en absoluto que hayan, o sea, que estén buscando la manera de, pues, de cuadrar las cuentas, de hacer un ajuste fiscal, que es lo que se lleva diciendo desde hace mucho tiempo. Nosotros ya lo decíamos en 2021, en 2019 también, que en cuanto acabara la suspensión de las reglas fiscales íbamos a ver cómo hacían sangrar el gasto público social. El social, ¿vale? Porque el gasto público financiero, es decir, el dinero público creado de la nada para gente que está podrida de dinero, eso no ha parado de aumentar. Con los tipos de interés tan altos, pues efectivamente es una partida importante del gasto público. Y lo que buscar, pues, es rascar de dónde, ¿no? Pues ahora de las pensiones, ahora de las bajas. Y no me extrañaría que pronto, habida cuenta lo vendidos que están los sindicatos del régimen y lo dependientes que son del dinero que viene del Estado, pues acepten que las vacaciones también sean voluntarias, ¿entiendes? Y la ciudadanía, pues claro, están con unas cantaruelas, súper contentos, y la pseudoizquierda no se ve en absoluto creando una crisis de gobierno por semejante salvajada. Una y otra le están haciendo, y como en última instancia lo que están ahí es para medrar a ellos, pues se la trae al país. Luego ven la gente, esta medida especialmente va a dañar a las personas más vulnerables. Imagínate, por ejemplo, a Vasquelis. Estas personas con unos trabajos que son muy agotadores, jornadas intensivas, que causan muchas dolencias físicas y con mucha subcontratación, con mucho también con los típicos empresarios que ha comentado antes Íñigo, gañanes, ¿no? Pues estas personas son las que más van a sufrir, y evidentemente los que no lo van a sufrir van a ser aquellas personas que están, digamos, son trabajadores que tienen, pues, por ejemplo, la función pública, que en última instancia tiene toda una serie de normativas y protocolos que evitan, por ejemplo, que vaya un funcionario, puede ir si quiere ir enfermo a su trabajo, pero enseguida por los mismos compañeros le van a decir que se vaya, y va a tener que irse porque si no va a estropear el servicio público. Imagínate que llega un médico enfermo ahí para contagiar a toda la planta, o quien dice eso, que dice en un parque de bomberos o en un colegio para contagiar. Pues evidentemente esas cosas hay que pararlas, ¿no? Pero las personas en esos sectores, digamos, más donde más duele, donde más están recibiendo todos los ataques a los derechos del trabajo, pues a esas personas les va a llover todavía más, pues eso, las piedras de este gobierno que se dice progresista. Lo malo es que había que preguntarse hacia dónde progresa este gobierno, porque es que lo vemos constantemente, una detrás de otra. Si es que, yo no sé, es que ya se me ha ocurrido las vacaciones, porque ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Si además ponerse medallas con el desempleo más alto de toda la OCDE, el desempleo más alto de toda la Unión Europea, el desempleo juvenil más alto de toda la Unión Europea también.
y con una tasa de crecimiento que bueno, es que la comparan a Alemania, ¿sí? Comparan a Polonia, ¿no sé? Que también está en la Unión Europea. No, entonces no, porque quedaría claro que esto está funcionando fatal. Funciona fatal para todo Eurolandia porque sus reglas, en última instancia, todo esto tiene que ver con el mantener ese marco fiscal. El marco fiscal lo es todo para ellos. Y ese marco fiscal obliga a la austeridad fiscal, ¿vale? Y también a la autoridad monetaria, que tienen todos, ambas, tienen el mismo resultado distributivo, que las rentas del trabajo pierden y las rentas del capital ganan. Los rentistas incrementan su riqueza y los trabajadores pierden su riqueza. Y es lo que tenemos. Y como no hay izquierda organizada y todo lo que hay, una panda de vendidos, yo lo siento, es que lo veo así, porque estas cosas no se pueden. Ni en mis peores pesadillas iba a haber una detrás de otra viendo lo que dicen. Ya no hablemos con el tema de la sanidad pública, porque la sanidad pública llega a la ministra de izquierdas, ¿no? Y te dice que la sanidad pública es un lujo. ¿Cómo que un lujo? Es un derecho en la Constitución. ¿Cómo que un lujo? Pero esta señora, ¿de qué habla? Sí. Ya te digo, cada vez que dicen sostenibilidad, las cuentas públicas, que lo sepáis, eso es simplemente austeridad para el gasto social. Porque las cuentas públicas, en moneda que emite nuestro Banco Central, porque el Banco Central Europeo son todos los bancos centrales de cada uno de los países, que son 100% públicos. Del Estado español, el Banco de España. Todo eso, ese dinero, no va a faltar para aquello que considere el gobierno que sea necesario. Por ejemplo, mandar armas a Ucrania. Mandar, pues, todo ese tipo de rescatar a la banca. Aumentar el gasto en monarquía o en convenios, por ejemplo, de la educación privada, con la concertada, ¿vale? No va a faltar, o la Iglesia, no les va a faltar, pero aquello que su objetivo es desmantelarlo, como en la Unión Europea está hecha para desmantelar el Estado social, pues sí, meten estas reglas y con estas reglas tiene la justificación para cargártelo todo. Y en eso estamos. O esas reglas son el enemigo número uno. Y partido de izquierdas que acepta ese marco, acepta esas reglas, no es de izquierdas, simple y llanamente viene a vendernos. Para el precio que ponga será, pues, en este caso, pues algunos niveles 30 de la administración durante unos cuantos años y bueno, y en eso estamos. Bueno, Carlos, sostenibilidad. Aquí yo creo que el punto clave de todo esto, que luego hablaremos también del tema de Muface, el tema este que ha sacado Jorge del comentario de Mónica García, de la ministra de Sanidad, referente a las dificultades que tiene la sanidad pública para incorporar nuevos tratamientos por el coste que tienen, etcétera. Todo esto vamos a lo mismo como siempre, vamos al tema de la sostenibilidad de las cuentas públicas y eso nos lleva al tema de la financiación, nos lleva al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, al déficit del 3%, nos lleva a una economía que tiene infrautilizados sus recursos y que está atada de pies y manos y no se pueden tomar realmente las políticas necesarias como para que utilicemos nuestros recursos en su plenitud, al 100%. Volvemos a lo mismo de siempre, Carlos, y yo creo que es muy interesante ver cómo todo esto está conectado y está conectado con lo mismo que son estas políticas neoliberales que vienen dadas de la Unión Europea, pero que son aceptadas con mucho gusto por el gobierno más progresista de la historia, que no las pone en cuestión en ningún momento. Adelante, Carlos. Sí, yo creo que los dos temas están íntimamente relacionados, ¿no? Yo en todo esto veo, bueno, es decir, no hemos visto el asesinato en directo, pero lo que sí que vemos son las pruebas que ha dejado el asesino a su rastro, ¿no? Y yo aquí veo la mano de la AIREF y del gran amigo de Tony, José Luis Escrivá, de su sucesora. Y es que, claro, yo creo que hay una cosa muy clara. Los empresarios hablan con la AIREF, que son su policía secreta, y además es la policía secreta de la Unión Europea, para decir, bueno, cómo llevamos adelante la agenda de la Unión Europea, que es el equilibrio presupuestario total.
bueno, pues esto es una vuelta de tuerca más. Entonces, a mí, claro, lo del eufemismo de decir que es que estamos ampliando derechos me ha llegado al alma, ¿no? Porque me he acordado de mi época de sindicalista en el comité de empresa donde yo trabajaba, donde esto era el pan nuestro de cada día. Sabíamos perfectamente las barrabasadas que la empresa hacía, que la dirección hacía a los trabajadores. Y la barrabasada número 1 era, hombre, tú estás con una escayola, que te has roto una pierna, pero tú puedes venir a trabajar perfectamente con muletas. Claro. Y ese tipo de cosas yo las he vivido y yo las he visto. Y eso es la vida laboral de millones de personas, yo diría de la mayoría, por supuesto, yo diría de la mayoría de las personas en Europa, ¿no? Y claro, este tipo de cosas, ¿cómo se contestaban? Pues se contestaban mediante los comités de empresa, mediante los sindicatos, mediante las huelgas, porque claro, esta medida de hacer que nos ha explicado también Íñigo, yo creo que es una medida que sería perfectamente utilizable para hacer una huelga general, directamente, ¿no? De los sindicatos los sindicatos no han dicho absolutamente nada. Cuando los sindicatos lo que tendrían que hacer es precisamente decir que cuando uno está de baja ni siquiera contesta el teléfono, ¿no? Siempre nos lo preguntaba en el comité de empresa, ¿cómo puedo hacer para que no me presionen para venir cuando estoy enfermo? Es que ni siquiera contestas al teléfono, ni siquiera lo descuelgas, porque estás de baja. Y eso es lo que los sindicatos tienen que hacer. Bueno, pues ahora mismo esto se une, es hacer legal las barrabasadas de la dirección, ¿no? Igual que es ilegal que una mujer se quede embarazada y por el hecho de quedarse embarazada la despidan, pues todos sabemos que quedarse embarazada, si no eres funcionaria, es sinónimo de que mañana no vengas a trabajar. Y eso lo sabemos todos. Bueno, pues imaginemos que eso ya pues lo hacemos legal, lo metemos en una legalidad, aunque sabemos que estas son las cosas que los empresarios están buscando. Bueno, pues ya lo hacemos todo legal y ya está.